Las erupciones volcánicas son una de las más poderosas fuerzas de la Tierra. Con sus fuentes de lava espectaculares y sus mortíferas explosiones, pueden enterrar ciudades enteras bajo nubes de gas y cenizas, o convertir tranquilos ríos en torrentes furiosos de barro y escoria. Los científicos luchan por entender estas impredecibles bombas de relojería. Nos pilló por sorpresa lo que resultó ser un acontecimiento sin precedentes. Vamos a recorrer el mundo para estudiar algunas de las erupciones más significativas hasta la fecha, cada una con efectos más devastadores que la anterior, acercándonos poco a poco a una erupción definitiva que cambiaría el mundo para siempre. Las erupciones volcánicas son dramáticos recordatorios de que habitamos un planeta vivo. Su fuerza destructiva con miles de millones de años impone respeto. Los volcanes son una perfecta combinación de bella y bestia. Tienen la capacidad de crear y también la de destruir. Desde el origen de los tiempos han jugado un papel de crucial importancia, liberando calor, gases y minerales del interior de la corteza de la Tierra. Estos subproductos han resultado ser vitales para la vida humana, pues han dado lugar a la atmósfera terrestre. Si los volcanes no existieran, nosotros tampoco. En mi opinión es uno de los fenómenos más hermosos que existen. Sin embargo, para la gente que vive a sus pies son el fenómeno más aterrador y destructivo del mundo. La misión de grabar los volcanes del mundo de Jeff Mackley no está exenta de peligros. En una montaña se salvó de la muerte por muy poco, al pasar junto a él una mezcla letal de gases calientes y cenizas. Escuché un rugido como el de un tren, y el flujo piroclástico empezó a bajar por el valle en el que acabábamos de filmar. Si hubiéramos estado en el valle 5 minutos más, no estaría aquí hablando contigo. Mackley arriesga su vida para grabar la belleza de los volcanes. Otros la arriesgan para estudiar su fuerza. Muchos de nosotros tenemos experiencias que podrían haber tenido otro resultado dependiendo de cómo se hubiera resuelto la situación. Durante los últimos 60 años, las erupciones volcánicas han sesgado la vida de 27 científicos. Aún así, no cesan en su búsqueda de conocimiento. Al año entran en erupción aproximadamente 50 o 60 volcanes, y 20 podrían hacerlo en cualquier momento. Son los respiraderos de la corteza terrestre. Muchas de estas erupciones se producen en el Cinturón de Fuego, una zona de la cuenca del Pacífico en la que las placas tectónicas colisionan y liberan la roca fundida o magma. El magma espeso cargado de gas desencadena las erupciones. El magma más fino o con menos gas es mucho menos volátil. Para comparar y categorizar las erupciones, los científicos han desarrollado un índice de explosividad volcánica, o IEV. Cada grado más en la escala supone una mayor altura de la nube de cenizas, más material expulsado y una mayor energía explosiva. Empezaremos nuestro análisis por una erupción no explosiva. Y terminaremos con una erupción masiva que cambie el planeta y que, según los expertos, terminará por suceder. Hawái es un paraíso tropical de gran belleza. Sin embargo, bajo las arenas blancas y los bosques frondosos yace un caldero de tremendo calor y violencia. Aquí se encuentra una de las creaciones volcánicas más espectaculares del planeta. Todas las islas de Hawái son volcanes que se formaron hace más de 70 millones de años como resultado de una manifestación geológica denominada, muy acertadamente, punto caliente. Un punto caliente es una zona en la que se acumula un exceso de calor. El calor asciende hasta entrar en contacto con la superficie terrestre. Ese calor funde la roca y esa roca fundida se expulsa en forma de erupción de lava. Febrero de 1983. El Kilauea, en la isla mayor de Hawái, entra en erupción y produce una fuente de lava que se eleva más de 80 metros en el aire.
Como el magma es muy líquido y no contiene mucho gas, la erupción no es explosiva, pero aún así es peligrosa. La erupción continúa durante 7 años. La lava se mueve tan despacio que es posible apartarse de su paso a pie, pero su avance es imparable. En febrero de 1990 llega al pueblo pesquero de Kalapana, donde hay que evacuar a cientos de personas. Fue una experiencia muy penosa, la verdad. Prácticamente engulló el pueblo. Cada semana desaparecían manzanas enteras de casas. Los residentes tuvieron tiempo de retirar sus enseres y en algunos casos hasta su vivienda completa. Otros solo pudieron mirar cómo la lava lo arrasaba todo a su paso. Nos fuimos aquella tarde y 2 días después nuestra casa estaba envuelta en llamas. Vimos cómo la lava entraba por el jardín. En diciembre el pueblo había desaparecido por completo, enterrado bajo más de 15 metros de roca fundida. Detrás de mí está el límite oriental de lo que era la ciudad de Kalapana. En 1990 aquí había unas 150 casas que han quedado enterradas por una capa de lava de 5 pisos de altura. A pesar de las dificultades que causó el volcán, algunos hawaianos ven más allá de su tragedia personal. Respetan la fuerza y la belleza de la lava, una lava que simboliza el cabello rojizo de una diosa a la que adoran y llaman Pelé o diosa del fuego. No estamos resentidos ni lo vemos como una gran pérdida, porque sabemos que es la voluntad de Pelé. Es su tierra, su Ina, y puede venir cuando quiera y hacer lo que ella decida. Los hawaianos fueron incapaces de frenar la lengua de lava de Kilauea. Sin embargo, a 4.800 kilómetros de allí, toda una nación tomó una decisión desesperada cuando un volcán amenazó con arrasar una de sus ciudades. El 23 de enero de 1973, el volcán Eifel entra en erupción en la isla islandesa de Himeji. Un flujo de lava lenta lanzada a más de 10 metros de altura amenaza con sepultar el pueblo de Vestmannaeyjar. La mayor parte del pueblo es evacuada, pero un equipo entregado se queda para enfrentarse a esta fuerza formidable. Durante 5 meses el equipo rocía el río de lava con 6 millones de metros cúbicos de agua salada. Casi 4 millones de metros cúbicos de lava se convierten en roca sólida. El pueblo está a salvo. Semejante esfuerzo hercúleo sería imposible con el Kilauea, sencillamente porque allí el flujo es demasiado abundante. La lava que destruyó Kalapana se abre camino para desembocar en el mar, donde se produce una colisión espectacular. Cuando la lava entra en contacto con el océano, se crea uno de los lugares más bellos de su recorrido, pero también uno de los más peligrosos. Bajo la lava que se está solidificando, la arena puede colapsarse de modo repentino y violento. De repente, toda la lava caliente en la superficie se derrumba, el océano lo inunda todo, y se producen enormes explosiones que lanzan gigantescas masas de materia por los aires, pudiendo cubrir un área equivalente a 3 o 4 estadios de fútbol, y arrojando rocas del tamaño de pelotas de fútbol o baloncesto. Este impresionante despliegue nos devuelve a tiempos prehistóricos, cuando los volcanes formaron la Tierra, un proceso que aún se produce hoy en día. Crea playas nuevas y la lava fluye sobre esas playas. Poco a poco forma playas secuenciales hasta crear un nuevo trozo de tierra llamado un delta de lava. Desde 1983 el monte Kilauea ha arrebatado sus hogares a casi 200 familias y ha causado daños materiales por valor de varios millones de euros. Al mismo tiempo, ha añadido 200 hectáreas de tierra a la isla, continuando con el proceso que creó Hawái hace 70 millones de años. Es un ejemplo sorprendente de cómo un volcán puede crear y destruir al mismo tiempo. El flujo continuo de magma es una amenaza permanente, pero rara vez produce una explosión violenta. En nuestro siguiente fenómeno de la naturaleza, un magma más espeso, atrapado en una especie de polvorín geológico, desencadena una erupción volcánica mucho más explosiva. Nubes blancas de gas letal descienden sobre miles de personas y borran del mapa una capital caribeña completa. Y finalmente analizaremos un supervolcán en el corazón de Europa, que amenaza con derruir una gran ciudad y dejar en sombras a todo el planeta.
Como ya hemos visto, las fuentes y ríos de lava del monte Kilauea en Hawái tienen la capacidad de crear y destruir, aunque rara vez son letales. Sin embargo, hay volcanes mucho más explosivos y peligrosos que expiden gases mortales y nubes de ceniza. Uno de estos volcanes asoló un país y se cobró la vida de 19 personas. Montserrat es un lugar de retiro caribeño donde se respira paz y tranquilidad. Sin embargo, en 1995, el volcán Soufriere Hills, dormido durante casi 400 años, vuelve a la vida. Durante los 2 años siguientes, múltiples erupciones disparan cenizas a kilómetros en el aire. Plymouth, la capital, es evacuada 2 veces y en ambas ocasiones los residentes regresan a sus casas con la esperanza de que el volcán haya apaciguado su ira. Pero el 25 de junio de 1997 se pierde toda esperanza. A la 1 de la tarde sale del volcán una gigantesca nube de ceniza que se eleva por el aire casi 10 kilómetros. Durante la siguiente media hora, una mezcla de ceniza y roca a más de 800 grados centígrados se precipita por la colina a más de 100 kilómetros por hora. Esas nubes letales son lo que se conoce como flujos piroclásticos. Roy Daly vivía a 3 kilómetros del volcán. Escuchó la erupción y salió corriendo de casa para ver estupefacto cómo la nube pasaba junto a él a menos de 50 metros. Empecé a sentir mucho calor. Estaba empezando a oscurecerse, así que me metí en el coche y aceleré como un loco. Conduje por la colina para intentar alejarme de los flujos piroclásticos. La fuerza de la mezcla de gas, ceniza y rocas arrasa todo lo que encuentra a su paso. Roy observa impotente cómo desaparecen pueblos enteros. Ha logrado escapar de los flujos, pero aún no está a salvo. Estaba muerto de miedo. Pensaba que no iba a sobrevivir. Estaba tan oscuro que si te ponías las manos delante de la cara no las veías. Veía ceniza caliente, cenizas ardiendo. Estaba muy asustado. No me podía mover, ni ver, ni respirar bien. Así que claro que pensé que iba a morir, pero esperaba que no, y no ocurrió. Finalmente, Roy fue rescatado por un helicóptero. Pero no todo el mundo pudo escapar. Sue Loughlin es la directora del Observatorio Vulcanológico de Montserrat y fue testigo de la erupción. Ese día, los flujos piroclásticos pudieron superar fácilmente los 240 kilómetros por hora. Aunque la gente los viera venir, poco podían hacer para escapar. Los casi 8 millones de metros cúbicos de flujos cubrieron miles de kilómetros cuadrados de terreno. Dañaron o destruyeron más de 100 hogares y arrasaron el único aeropuerto de la isla. Salvo por un transbordador de línea, Montserrat quedó aislada del mundo. Sin embargo, el volcán aún no ha terminado. Durante los 4 meses siguientes, las erupciones y los flujos piroclásticos siguen devastando la isla. Se produjeron más de 70 explosiones en un mes. A veces se producían 4 en un mismo día. Cada explosión generaba una nube en forma de hongo que se elevaba rápidamente sobre el volcán. Cada explosión venía acompañada de flujos piroclásticos que se expandían en todas direcciones alrededor del volcán. Se ve el impacto que tuvieron sobre las montañas Keyes a mi espalda, ya que una de estas nubes cayó sobre la montaña y quemó toda la vegetación. El impacto de los flujos piroclásticos sobre los recursos naturales de la isla fue inmenso y costaron la vida a 19 personas. La causa de esta trágica y violenta erupción yace en las profundidades de la tierra bajo esta isla exuberante. El mismo proceso que creó este paraíso tropical amenaza con destruirlo. Aquí las placas tectónicas de Norteamérica y Sudamérica colisionan y se zambullen bajo la placa caribeña en un proceso llamado subducción.
La subducción se produce a 130 kilómetros de profundidad bajo la superficie de la Tierra. A medida que la placa se hunde, se funde y se forma magma. Ese magma se abre camino hacia la superficie durante muchos miles de años. A diferencia del Kilauea, el volcán Soufriere Hills produce un magma muy viscoso. Durante miles de años forma el clásico cono escarpado de los denominados estratovolcanes. El magma contiene toda clase de gases bajo presión. Poco a poco sube hasta llegar a la superficie, donde se libera toda esa presión. Al igual que una botella de champán, los gases se expanden y el volcán entra en erupción violentamente. A miles de kilómetros de allí, en Bari, Italia, los científicos estudian los daños colaterales más letales del Soufriere Hills. El propósito de este experimento es entender la dinámica de los flujos piroclásticos para estar preparados cuando vuelva a ocurrir. Delino y su equipo cargan unos 200 kilos de cenizas del Vesubio en un cilindro. Los gases presurizados crean una explosión que expide las cenizas. Los vulcanólogos siguen la altura, la dirección y la densidad de la ceniza con una gran variedad de instrumentos y cámaras de alta velocidad. Estos simulacros tienen tamaño suficiente como para extrapolarlos aumentando la escala a casos reales, cosa que sería imposible de lograr en un laboratorio. Los experimentos han determinado que tanto la cantidad de magma como la fuerza aplicada son decisivos en la creación de los flujos piroclásticos. A continuación, los investigadores relacionarán los datos obtenidos con la topografía de volcanes específicos. Así podrán señalar áreas específicas donde se puedan producir flujos piroclásticos. Las autoridades locales podrían evacuar esas áreas antes de la erupción, con lo que salvarían muchas vidas. Sin embargo, trágicamente para los que se crucen en el camino de estratovolcanes como el Soufriere Hills, los flujos piroclásticos y las cenizas no son la única amenaza. Cada año caen entre 1.200 y 2.000 litros por metro cuadrado de lluvia sobre la isla de Montserrat. El agua recorre los canales creados por los flujos piroclásticos y los transforma en impresionantes lenguas de barro llamadas lahares. La mayor parte de estos escombros que vemos a nuestro alrededor provienen de los lahares, que son las escorias piroclásticas arrastradas por el agua montaña abajo, y han ido enterrando Plymouth bajo una capa de barro y rocas. Los lahares han enterrado Plymouth hasta tal punto que la ciudad ha sido permanentemente abandonada. Ese fue el golpe final en una brutal guerra unilateralmente declarada. El volcán de Soufriere Hills destrozó más de 1000 casas, dejó más de la mitad de la isla inhabitable y destruyó la capital de esta colonia del Reino Unido. Solo quedan 4.500 habitantes en una isla que una vez llegó a los 12.000. Fue triste ver a la gente salir en masa de Montserrat, pero es perfectamente comprensible, porque estas personas lo habían perdido todo. ¿Por qué iban a quedarse? No tenían a dónde ir ni dónde vivir. Sus familiares y amigos seguían refugiados en escuelas e iglesias. Fue complicado y sobre todo muy triste. Sin embargo, el volcán también ha creado nuevas oportunidades que han ayudado a revitalizar la isla. Ha nacido el turismo vulcanológico. Roy Daly tiene una empresa de recorridos turísticos en autobús. La gente quiere ver un volcán activo. No creo que haya muchos lugares en el planeta en los que pueda verse un volcán activo a solo 1 kilómetro de distancia. Verlo burbujear y sentir cómo respira. Aunque los múltiples flujos piroclásticos y lahares de Soufriere Hills resultaron ser letales y destructivos, sus erupciones no superaron el 3 en el índice de explosividad volcánica. No obstante, cuando un volcán de fuerza 5 dispara una única explosión de 24 megatones, destruye miles de hectáreas de tierra y mata a decenas de personas. Y los científicos investigan el potencial de una supererupción nunca vista en tiempos modernos, una erupción que podría matar a millones de personas. Los flujos piroclásticos y los lahares del volcán de Soufriere Hills destrozaron la capital de Montserrat y mataron a 19 personas. Alteraron para siempre el paisaje y miles de vidas.
En 1980, el Pacífico noroeste de Estados Unidos experimentó una erupción extraña y única. Similar al disparo de un cañón gigante que arrasó bosques enteros y mató a decenas de personas. La majestuosa cordillera de las Cascadas se extiende 1.100 kilómetros desde Canadá hasta el norte de California. Cientos de miles de montañeros y esquiadores encuentran refugio y aventuras en estas montañas. Sin embargo, en la primavera de 1980, una de las joyas de la corona de las Cascadas empezó a fracturarse. En marzo se produjeron varios terremotos de baja intensidad bajo el monte St. Helens. Tras más de 120 años de aletargamiento, la montaña se estaba despertando. Los movimientos sísmicos son típicos de los volcanes que despiertan, porque el magma hace mucho ruido a medida que intenta abrirse camino debajo del volcán. Es decir, el movimiento de las rocas hace que el volcán tiemble. El 17 de mayo, Keith Ronholm, estudiante de geofísica e intrigado por la actividad de la montaña, decide acercarse a echarle un vistazo. El monte St. Helens sufría pequeñas erupciones cada 5 u 8 días. Había ido a un lugar llamado Bermudu para intentar ver alguna de las pequeñas erupciones que se producían en la cumbre. Ronholm se encontró con un espectáculo insólito. A las 8:32 de la mañana del 18 de mayo, un terremoto de 5,1 grados en la escala de Richter sacudió la cara norte del volcán. 2.800 millones de metros cúbicos de tierra cayeron a 257 kilómetros por hora. Estaba leyendo un libro en la camioneta cuando oí a gente gritando. Miré la montaña y vi cómo se derrumbaba toda la cara norte. Los corrimientos de tierra liberan la enorme presión que contiene el magma en el interior del volcán. Una explosión de 24 megatones, 1.800 veces más potente que la bomba de Hiroshima, destrozó la cara norte de la montaña. Se produce un estallido lateral y una nube de rocas, árboles y cenizas sale disparada perpendicularmente a la montaña. Hubo una explosión de cenizas grises arremolinadas. A los 10 o 15 segundos, las cenizas se expandieron y cubrieron toda la montaña. Todo esto pasó en silencio. Es decir, no escuché nada que me indicase que estaba en peligro. Estaba a 16 kilómetros. En principio piensas que algo que está a 16 kilómetros no te va a hacer daño. Así que me quedé allí plantado, fascinado mientras fotografiaba este gran acontecimiento. A medida que la gran nube se abalanzaba a 483 kilómetros por hora sobre las dos montañas que separaban a Ronholm del volcán, este fue consciente del grave peligro que corría. Mientras iba en el coche saqué una foto por encima del hombro. Está algo borrosa, pero no podía pararme a enfocar porque estaba conduciendo. Recuerdo que miré a la zona de aparcamiento y vi que era el último en irme. Quizá apuré demasiado, porque vi cómo la nube se me venía encima. Afortunadamente para Ronholm, la fuerza de la explosión se dirigió sobre todo hacia el norte y al noroeste. La parte que iba hacia él, hacia el noreste, tenía menos energía, por lo que tuvo oportunidad de escapar montaña abajo. Los gases y ceniza del estallido lateral se elevaron a una altura de 24 kilómetros. Una hora después, una erupción vertical lanzó más cenizas hacia el cielo. Jess Hagerman y la Guardia Nacional de Washington sobrevolaron este impresionante escenario. Prácticamente todos los árboles habían desaparecido con la explosión en un radio de 22 o 23 kilómetros desde el monte St. Helens. El paisaje cambió dramáticamente. Nos hizo sentirnos como hormiguitas en el universo en comparación con el tamaño de la erupción. Era impresionante. Impresionante y horrible.
Los flujos piroclásticos a 800 grados centígrados recorrieron los flancos de la montaña a más de 129 kilómetros por hora. En algunos lugares llegaron a alcanzar un grosor de 37 metros. En los primeros momentos de la erupción era imposible calcular la magnitud de la tragedia. Sin embargo, Jess Hagerman solo necesitó un momento para imaginarse cuántas vidas corrían peligro. En la montaña de delante fue donde encontramos a los dos primeros supervivientes de la explosión. Resultaron ser Jim Skimanki y su compañero Leoni Spirinov. Lo recogimos, pero Leoni murió en el hospital. Jim aún vive. Los rescatadores encontraron a varios supervivientes horrorizados. Sin embargo, la erupción se cobró la vida de 57 personas, casi todos turistas y montañeros. 9 horas después de la primera explosión, la erupción terminó. Los científicos se esforzaron por calcular la magnitud de la tragedia. Antes de la erupción, el monte St. Helens medía 2.949 metros. Ahora mide 401 metros menos. La explosión destruyó los árboles que harían falta para construir 300.000 casas. Miles de troncos cubrían el lago Spirit, a 5 kilómetros de la cima. El volcán lanzó más de 508 millones de toneladas de cenizas que se expandieron por Estados Unidos en 3 días. 2 días después de la erupción, los geólogos obtuvieron las primeras imágenes de la desolación. Era como caminar por la luna. Jamás he visto nada igual. Toda la zona, 600 kilómetros cuadrados, estaba absolutamente arrasada. No había ni un solo ser vivo en toda la zona. Ni un insecto, ni un pájaro, ni un animal. Todo era de un color gris. El suelo estaba cubierto de rocas calientes. El humo y los gases salían de la tierra. En los meses siguientes a la erupción, los equipos de expertos estudiaron minuciosamente la montaña. Una de las peculiaridades de lo ocurrido en el monte St. Helens es que la erupción se escuchó desde Canadá. Sin embargo, testigos como Keith Ronholm, que estaba a 16 kilómetros, no oyeron nada. Dada la distribución de las temperaturas, la atmósfera suele estar más fría a mayor altura, de manera que las ondas sonoras de las explosiones se alejan de la superficie de la Tierra y cuando llegan a la estratosfera y vuelve a incrementarse la temperatura, bajan. De manera que nadie que estuviera entre 9 y 90 kilómetros del monte St. Helens oyó la erupción del 18 de mayo. Desde 1980, la montaña ha sufrido decenas de miles de pequeños temblores y erupciones menores. Desde 2004, el volcán escupe lava, lo que ha creado una cúpula de lava que aún hoy sigue creciendo. El trabajo de vulcanólogos como Reed Lahusen es encontrar la forma de monitorizar toda esta actividad. Lo que necesitábamos era coger nuestro instrumental y empezar a trabajar sin poner la vida de la gente en peligro. El objetivo era monitorizar los cambios en las erupciones. Por eso diseñamos esta estructura de acero que parece una araña. Por eso las llamamos así, arañas. Esto es una antena GPS que recibe pequeñas señales de los satélites que nos permiten localizar dónde está exactamente. Las señales se transmiten al ordenador y podemos pasar datos de los ordenadores de la oficina a estos gracias a esta antena. Una vez acoplada la antena al helicóptero, llega el momento de adentrarse en las entrañas de la bestia. A medida que se aproximan al cráter, la cúpula de lava se hace visible mientras escupe furiosa dióxido de sulfuro y vapor. Esta es la prueba de que el magma está subiendo hacia la superficie, lo que avisa de otra erupción. El momento más peligroso para Rick y el piloto llega cuando colocan la araña en la cúpula de la lava. A tan corta distancia del suelo del cráter, un golpe de vapor o una roca podrían matarlos. Operan con la precisión de los cirujanos y colocan cuidadosamente la araña en el interior de la cúpula de lava. En cuestión de segundos el mecanismo empieza a recoger y transmitir datos.
En el Observatorio Vulcanológico de las Cascadas en Vancouver, Washington, la Husen analiza las imágenes de la cámara digital de la araña. Las fotografías muestran el crecimiento de la cúpula de lava. Lo verdaderamente impresionante es la cantidad de roca que sale del suelo. Es más alto que el Empire State Building. Crece a razón de 5 metros al día. Mide más de 200 metros de ancho y está aquí, detrás de nosotros. Aún no han llegado a ninguna conclusión sobre el rápido crecimiento de la cúpula de lava. Los geólogos dicen que es posible que se produzca una erupción similar a la de 1980, aunque es poco probable. Están convencidos, no obstante, de que se producirán más erupciones en el futuro. Sea lo que nos depare el futuro, el pasado reciente de la montaña sigue vivo en la memoria de aquellos que lo vivieron. Es un fenómeno increíble. Normalmente pensamos en la Tierra como un lugar estático, un ambiente estable que no cambia. Sin embargo, cuando ves una erupción volcánica, cuando ves cómo se desplaza un trozo de tierra seguido por una nube de ceniza que arrasa decenas de kilómetros cuadrados de bosque, ves la fuerza de la naturaleza y el poder que tienen las fuerzas geológicas. La erupción lateral de fuerza 5 del monte St. Helens arrasó cientos de kilómetros cuadrados de tierra y mató a 57 personas. Un volcán de fuerza 6 mató a cientos de personas cuando su erupción volcánica vino seguida de una serie de efectos colaterales mortales. Y los científicos nos explicarán los efectos impensables de una supererupción que podría producirse en cualquier momento. Ya hemos visto que la erupción lateral de fuerza 5 del monte St. Helens arrasó 600 kilómetros cuadrados de tierra y mató a 57 personas. Pero hay un volcán único en su especie. Ha matado a cientos de personas, ha atemorizado a millones y ha afectado a todo el planeta. Su erupción fue el primero de una serie de trágicos acontecimientos que durarían días, meses y años. Y que aún hoy se suceden. Luzón es la isla más grande de Filipinas. Tiene 56 millones de habitantes y en ella está la capital del país, Manila, y el monte Pinatubo. Durante siglos, miles de personas han vivido agrupadas alrededor de la montaña. Los agricultores cultivaban arroz en sus fértiles tierras. Lo que muchos lugareños no sabían ni creían era que la montaña es en realidad un volcán. Hasta los expertos que lo sabían pensaban que estaba inactivo. El 9 de junio de 1991, la montaña entró en erupción por primera vez en 500 años. Una serie de erupciones, terremotos, flujos piroclásticos y cenizas azotaron la isla día y noche. El geólogo Kelvin Rodolfo llegó a la isla 4 días después. Caía tal cantidad de ceniza que no se veía nada a 6 metros de distancia. Caían fragmentos del tamaño de huevos de gallina. El 15 de junio, una gran erupción lanzó 5 kilómetros cúbicos de material volcánico a 35 kilómetros de altura. La cima de la montaña se colapsó, lo que desencadenó una serie de grandes terremotos. Kelvin Rodolfo fue una de las miles de personas atrapadas en la ciudad de Olongapo, a 33 kilómetros de Pinatubo. Durante la erupción estaba aterrorizado. Cada 3 minutos había un temblor de esos que hacen que quieras salir corriendo del edificio. Fuera la situación era igualmente aterradora. Vimos unos relámpagos rojizos que se extendían en horizontal sobre las personas. Y los truenos se producían casi al mismo tiempo que los relámpagos. Los relámpagos dentro de las nubes son el resultado de la electricidad estática que se acumula en la nube de cenizas. Su gran peligro reside en que se producen en horizontal en vez de en vertical. El temor por lo que pudiera estar sucediendo en el exterior impidió a los lugareños subir a los tejados a limpiar las cenizas, y ello tendría consecuencias fatales.
El mismo día de la erupción, un tifón azota Luzón. El agua de lluvia se mezcla con las cenizas. Las cenizas están formadas por pequeñas partículas de roca y minerales, que al entrar en contacto con el agua se convierten en una sustancia semejante al cemento. Para las casas que acumulan varios centímetros de ceniza en el techo, la mezcla resulta ser mortal. El tifón saturó las cenizas con agua y las convirtió en una mezcla más pesada que provocó el derrumbamiento de los tejados y las paredes de las casas. Por si todo esto no fuera suficiente, los flujos piroclásticos sembraron de restos los valles de alrededor del Pinatubo. El tifón convirtió un subproducto volcánico en una amenaza letal: los lahares. Los lahares se forman cuando una gran cantidad de escorias y cenizas se mezcla con agua. Su enorme masa destruye todo lo que se interponga en su camino. Imaginemos una excavadora que va a unos 22 kilómetros por hora y que colisiona con la estructura de un puente. El puente se derrumba por el impacto. En este caso no era una excavadora, sino rocas. Tras 9 horas interminables, la erupción se detuvo. Más de 300 personas habían muerto y decenas de miles lo habían perdido todo. A pesar de las circunstancias, la tragedia podía haber sido mucho peor. En los meses anteriores a la erupción, los lugareños informaron de actividad sísmica. Los datos científicos corroboraron los informes. Guiados por expertos que señalaron las zonas de riesgo, las autoridades evacuaron a más de 58.000 personas en los días y horas previas a la erupción. Teníamos mapas mostrando dónde caería la tefra, el material volcánico, cosa que dependía de los vientos. Sin embargo, otro fenómeno mortal, el tifón, cambió la dirección del viento. Las zonas consideradas seguras se inundaron con la mezcla letal de tefra y lluvia, que causó un derrumbamiento de las casas sobre sus habitantes. Miles de personas emprendieron las tareas de limpieza. Entonces se constató que la erupción había tenido consecuencias mundiales. Un mes después, una enorme nube de ceniza circundaba la Tierra. En las capas altas de la atmósfera, el dióxido de sulfuro se convirtió en aerosoles de ácido sulfúrico. Estos desviaron la radiación del Sol del planeta y la temperatura de la superficie bajó 1 grado. El efecto en la atmósfera terrestre duraría más de 2 años. En las Islas Filipinas, las consecuencias del suceso siguen presentes. En los 3 meses siguientes a la erupción, las copiosas lluvias desencadenaron más de 200 lahares. A medida que iba pasando el tiempo y las lluvias fueron erosionando el terreno, los canales se fueron ensanchando y se convirtieron en grandes conductos por los que bajaba el lodo. Para ayudar a los cientos de miles de personas afectadas, se colocaron puestos de vigilancia en el río. Cuando avistaban un lahar, avisaban por radio al párroco local Néstor Tayag, y este hacía sonar las campanas como señal de alarma. El sonido de las campanas indicaba la alarma. Corred, se acerca un lahar. No obstante, de nuevo el destino conspiró contra los habitantes de Luzón. En octubre de 1995, otro virulento tifón azotó la isla y volvieron a instalarse los puestos de vigilancia. Por desgracia, las lluvias que desencadenaron los lahares aún no estaban cargadas de sedimento cuando pasaron por el puesto de vigilancia. Por tanto, los puestos comunicaron que lo que bajaba por la montaña era solo agua. Sin embargo, a medida que el agua bajaba por el canal, recogía las partículas sueltas convirtiéndose en lahar, en una mezcla compuesta por un 80% de sedimentos y un 20% de agua. Cuanto más alto es el porcentaje de sedimentos, más rápido y más fuerte es el lahar, que ataca con una furia terrible. El sonido era similar al de cientos de caballos al galope. Se iba acercando y de repente invadió nuestra iglesia. El segundo piso donde estaba la rectoría, en la que yo vivía, quedó absolutamente enterrado. Yo me subí a la torre del campanario. El lahar seguía bajando. Se oía cómo invadía las casas. Se escuchaba a la gente gritar. Estaba muy oscuro. Era imposible ver nada.
El lahar mató a decenas de personas y sepultó la ciudad de Bangalore. Como si de cemento se tratase, los restos del lahar se secaron rápidamente y se convirtieron en pura roca. Actualmente la ciudad se levanta sobre los restos del lahar. Los recuerdos estremecedores de la erupción están por todas partes, incluyendo la iglesia del Padre Néstor, donde se levantó una nueva planta sobre 7 metros de barro. Desde 1991, miles de lahares han matado a casi 400 personas y han destrozado más de 42.000 hogares. Sin embargo, los científicos están convencidos de que este no es el fin del Pinatubo. En la cima de la montaña se está formando una nueva amenaza. Varios años de lluvias torrenciales han creado un lago gigante en la caldera del volcán. En 2002 se desbordó y causó un lahar descomunal. A los geólogos les preocupa una falla enorme que recorre toda la zona. Las rocas están muy fracturadas y las paredes del canal son muy escarpadas, por lo que los corrimientos de tierra podrían destrozar el canal y causar una gran avalancha que provocaría nuevos lahares. El lago contiene 100 millones de metros cúbicos de agua. 46.000 personas viven a sus pies, bajo la amenaza de un gigantesco lahar. Hasta el momento, la erupción y los lahares han afectado a casi 2 millones de personas. Para los residentes de Luzón, abatidos y luchadores, el Pinatubo es una amenaza constante. Para los científicos es un espectáculo sin fin. En geología, estamos acostumbrados a pensar en pequeños fenómenos que se repiten millones, decenas de millones o cientos de millones de veces para crear una montaña. Sin embargo, aquí vemos cómo todo eso sucede en un día. Los materiales piroclásticos y el desarrollo del cráter se crean en cuestión de horas o días. Es algo que me resulta fascinante. Si las consecuencias devastadoras de la erupción del Pinatubo mataron a cientos de personas y sus efectos se siguen notando aún hoy, la erupción definitiva que predicen los vulcanólogos supondría una amenaza para millones de personas. El monte Pinatubo se cobró la vida de más de 700 personas. Creó una gran nube de ceniza y gas que cubrió la atmósfera y que disminuyó la temperatura de la superficie de la Tierra a 1 grado. Si se produjera una erupción de fuerza 7, esos efectos se multiplicarían por 10. Destruiría todas las formas de vida en decenas de kilómetros a la redonda. Cambiaría el clima de forma dramática. Los científicos están convencidos de que algún día sucederá. Los 5 millones de habitantes que residen en las inmediaciones de Nápoles, en Italia, viven en la zona con mayor riesgo volcánico del mundo. Aproximadamente a 11 kilómetros al este está el Vesubio. Cuando entró en erupción en el año 79 después de Cristo, mató a más de 20.000 personas en Pompeya y otras poblaciones. Desde entonces, el volcán ha entrado en erupción 50 veces. La última fue en 1944. El Vesubio domina Nápoles bajo su mirada constante y amenazadora. A 15 kilómetros al oeste se alza un volcán menos majestuoso pero mucho más letal. Su nombre, Campi Flegrei. Campi Flegrei es una caldera enorme de 13 kilómetros de ancho que alberga una serie de cráteres en su interior. 350.000 personas viven entre las paredes de la caldera. Campi Flegrei es un volcán menos imponente que el Vesubio, por lo que atrae pocas miradas. Sin embargo, vulcanólogos como Stephen Self son conscientes del gigantesco poder que encierra. Estamos en un volcán que tiene un largo historial de erupciones desde que se formó hace 35.000 años. Esta región ha sufrido constantes erupciones que han formado cráteres como este en el que nos encontramos. Estamos en un cráter que aún emite vapores y silbidos, como podéis apreciar.
Estas fumarolas alcanzan temperaturas de casi 700 grados centígrados. Para un observador casual es impresionante. Para los expertos, las fumarolas junto con los temblores son ominosas señales de alarma. Un indicador del potencial de Campi Flegrei está en los depósitos que dejó una supererupción hace 35 o 40.000 años. Fue 10.000 veces más fuerte que la erupción del Pinatubo en 1991. Las colinas de 80 metros de alto en Sorrento, a 30 kilómetros de Campi Flegrei, están compuestas del material volcánico resultante de la supererupción. El vulcanólogo Giuseppe Mastro Lorenzo sabe que son la prueba geológica de que los flujos piroclásticos arrasaron toda la región. Los flujos piroclásticos se movieron por aquí, como una nube turbulenta, y se solidificaron en masa, lo que provocó el enterramiento de toda la zona que rodea a Nápoles. El estudio del pasado de Campi Flegrei permite a los científicos crear un modelo realista de lo que podría suceder en el futuro. Todo empezaría con un movimiento en el interior de la amplia caldera. Una supererupción. Más de 242 kilómetros cúbicos de polvo, gas y piedra pómez saldrían despedidos al aire. Enterraría una superficie enorme, equivalente a una gran ciudad o mayor, con una capa de ceniza de decenas de metros de grosor. Una gran masa de flujos piroclásticos recorrería las laderas del volcán a una velocidad supersónica. Los edificios que no hubieran quedado enterrados serían derrumbados por la fuerza de la avalancha o incinerados por los 800 grados de temperatura. La ciudad quedaría aniquilada por completo. El número de víctimas alcanzaría cifras apocalípticas. Podemos asumir que en el caso de una supererupción morirían varios millones de personas. La muerte y destrucción no tardaría en sobrepasar las regiones colindantes. La columna de la erupción se eleva a una aplastante altura de 30 kilómetros. La lluvia de ceniza asfixiaría las ciudades cercanas a la caldera y alcanzaría a Roma a 225 kilómetros de allí. La ciudad quedaría cubierta por más de 20 centímetros de ceniza. Una capa lo suficientemente gruesa para causar el derrumbamiento de edificios y matar a miles de personas. Una lluvia de ceniza menor se precipitaría por Europa Oriental y parte de Asia. Sin embargo, hasta las cantidades más pequeñas resultan problemáticas. Una capa de varios centímetros sería suficiente para alterar el funcionamiento de los medios de transporte y el sistema de abastecimiento de aguas, y para alterar todos los elementos que forman nuestro día a día. Las plantas se quemarían, los árboles se quedarían sin hojas, etc. La gran cantidad de cenizas y dióxido sulfúrico afectaría a todo el planeta, y por tanto a miles de millones de personas. Los estudiosos de la atmósfera predicen que la temperatura podría bajar varios grados centígrados. Dicha bajada afectaría al clima durante los 4 o 5 años posteriores a una supererupción. Las temperaturas cambiarán. Por ejemplo, habría amplias zonas de cultivo que dejarían de ser fértiles. Vastas zonas de vegetación se desertizarán. Millones de personas morirán de hambre. En suma, todo el planeta y todos sus habitantes sufrirán las dramáticas consecuencias. Si pensamos en el número de grandes volcanes del mundo que podrían entrar en erupción, y si afrontamos el hecho de que hay varios de los que no sabemos nada, existe un 1% de probabilidades de que se produzca una supererupción en los próximos 100 años. Un porcentaje bastante alto. Y lo suficientemente preocupante como para que los científicos promuevan la investigación de estas catástrofes en la comunidad internacional. Los vulcanólogos saben que es prácticamente imposible evitar una erupción. La única manera de ayudar a la humanidad a prepararse para lo que nos depara el futuro es estudiar el presente y aprender del pasado.